Bueno, ¿qué tal? Bueno, acá estamos arrancando. En principio, bueno, hoy vamos a comenzar con los textos en sí del Nuevo Eh, Testamento, después de esas dos clases de introducción que tuvimos las semanas pasadas. Y vamos a desordenarlos un poco, los vamos a ver un poco con distinto orden, los evangelios, porque hubo un tema con las fechas de los profesores, entonces nos tuvimos que acomodar en un orden diferente. Pero sepan que es nada más por una cuestión de organización de los profesores. Normalmente damos no, Marcos. primero Marcos, que es el evangelio que fue escrito en primer lugar, como les contaba yo la semana pasada, ¿no? El más antiguo de los evangelios. Entonces lo solemos dar en ese orden, no en el orden que está en nuestras Biblias, que es Mateo, Marcos, Lucas y Juan, ese es el orden que está en las Biblias, sino lo damos normalmente en el orden como fueron escritos. ¿M? Pero, ¿qué pasa? Como estamos con este tema de fechas, en este caso lo vamos a dar primero Mateo, ¿no? Que va a ser la clase de hoy, que la va a dar Adrián. Después vamos a dar el Evangelio de Juan, que sería el último de los cuatro. Después damos Marcos y por último damos Lucas. O sea, todos mezclados, pero no importa. Ustedes sepan que es un orden circunstancial nada más. Así que bueno, Adrián, te dejo adelante Pablo, con... ¿puedo Sí, hacer una Ale, consultita? sí, sí. Eh, Algunas dudas, ¿las pregunto por chat o, digamos, que me Las quedaron? preguntas, si quieren hacer alguna cosa simple, como no entendí algo, la palabra, como, pueden preguntarla en el chat y se las respondemos a algún otro de los profesores. Genial, Y listo. si tienen alguna pregunta de explicación larga, normalmente anótensela para decirlas al final, porque así, Genial, como es tan corta la clase, si no, claro. nos pasaba que nos Gracias. derivábamos con las preguntas y después no terminábamos nunca los temas. ¿Eh? Gracias. Bueno, de Muy nada. bien. Adrián, adelante, todo Bueno, tuyo. en virtud de, como les conté, con el tema este de las oraciones, vamos a arrancar nuestra clase con un Padre Nuestro, todos juntos, para pedirle a Dios que lo podamos encontrar, ver y descubrir siempre en los textos, ¿no? En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado Santificado sea tu sea tu nombre. nombre, venga a Venga a nosotros tu reino, hágase nosotros tu tu voluntad en la tierra tierra como en el como en el cielo. cielo. Danos Danos hoy hoy nuestro nuestro pan pan de de cada cada día. día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bueno, arrancamos ahora ya puestos en todos en la misma frecuencia, porque vamos a comenzar el tema de los evangelios y es un espacio realmente particularísimo y muy importante. Los evangelios son un género literario de la Biblia propio único, no hay otros evangelios que otros cuatro, em, y, y que tengan esta consistencia, esta expresión de Jesús tan clara, ¿no? Así que bueno, vamos a comenzar con el Evangelio de Mateo, que en realidad es el segundo evangelio que se escribe. Y yo acá les puse cosas nuevas y cosas viejas porque ahora ¿Qué? vamos a ir viendo un poquito de esto, ¿no? Cuando quieras compartir Perdón. pantalla, Sí, 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 perdón. Chan, chan. Bien, tengo que creer que es esta. Bien. perfecto, Adri. ¿Estamos compartiendo? Bien, Perfecto, compartiendo la presentación. perfecto, muy bien, Acomodate ahí las imágenes que vos perfecto, necesites. perfecto, bárbaro. Adelante. Bueno. Como la otra, habían quedado con la duda de si Mateo era el autor o no era el autor, habían dicho algunas cositas, vamos a develar un poquito esto ahora. Em, Mateo, en realidad, sí, hay muchas dudas de que realmente sea. La tradición católica y cristiana en general siempre ha dicho que es Mateo. Pero lo más normal, lo más lógico es que no, porque en la antigüedad se utilizaba mucho lo que era la pseudonimia, es decir, esto de ponerle el nombre de alguien importante para darle entidad al texto, para darle fuerza. Entonces, bueno, hay en toda la antigüedad, con otro tipo de texto, esto pasa, y la Biblia no está ajena a esto.
Mateo, por ejemplo, si en algún momento Mateo hubiera escrito esto, si hubiera tenido un protagonismo más importante. Mateo pasa desapercibido en el texto. Sería más lógico que él se presentara, que pusiera, se mostrara más activo. No, nunca. También es una escritura tardía, es decir, esto se escribe alrededor del año 85-90. Piensen ustedes que Jesús muere en el 30, así que esto tiene 50 y pico de años de distancia. No le da la edad, es muy difícil que haya llegado vivo y con capacidad de. Pues, esta es la realidad. Si hubiera llegado vivo hay que ver en qué situación llega. Por eso, no, se cree que no también, ¿no? También hay muchas discusiones reflejadas en el Evangelio entre los judíos y la comunidad. Em, de acá en el texto, acá yo les puse en el Power, le puse distinción entre sus sinagogas y la iglesia. Ellos marcan mucho como sus sinagogas, porque en el momento en que está escrito, es un momento donde hay una separación importante. Entonces, es más complejo que un apóstol haya llegado a ver esto. Em, y este evangelio lo que sí va a mostrar que tiene un gran conocimiento de las escrituras. Este autor, que nosotros vamos a llamar Mateo por una cuestión de practicidad, pero no es muy difícil porque un recaudador de impuestos no tiene la capacidad, o no tiene la capacidad de poder conocer las escrituras de este nivel, la profundidad que tiene, la forma de explicar, porque Mateo, el Mateo autor, es realmente un maestro, alguien que sabe enseñar, alguien que sabe transmitir, busca el argumento, busca cómo para el público que tiene las cosas que necesita escuchar el público. Es decir, necesita justificar, sobre todo va a justificar Mateo al mundo judío, de que Jesús era aquel que le correspondía ser realmente el Mesías. Entonces, en esta lucha, en esta tarea importante que hace el autor, es muy difícil que un muchacho que se dedicaba a cobrar impuestos. Por eso, el Leví de los otros evangelios, no es el que escribió, es lo más probable que no haya escrito esto. Este evangelio se escribe, perdone, que no corrió esto, ¿eh? Se escribe entre los años 85 al 90 realmente, y se escribe en Antioquía de Siria. Antioquía de Siria era, como nos mostró en un mapa interesante Adriana el otro día, está bien en el norte, fuera de Jerusalén. Es decir, viene todo lo que es la parte de Judea, viene Samaria, Galilea, donde vivía Jesús, y después ya viene Siria. Bien al norte, bien contra el mar, está Antioquía. Está cerca del mar, casi, podríamos decir, casi costero. Y una ciudad muy importante porque en la antigüedad era la ciudad donde Pablo usó mucho como base de operaciones para todo lo que es el llevar el evangelio por todo el Asia Menor. Entonces, Antioquía es un lugar ideal para esto, para poder ubicar esta comunidad, ¿no? Evidentemente era alguien que tenía una cierta preparación como escriba o habría estado estudiando. em, Adri, algo ¿Sí? pasó que no estás avanzando, dice Adrián, ha pausado el uso compartido de pantalla. Perdón, a ver, no sé por qué. Sí, acá figura también, pero no sé cómo sacarlo. A ver, Y en todo lo, caso, pa- deja de compartir y lo volver. paro y volvemos again. Ahí estamos. Listo. ¿Ven Ahí ahora? está, y ahora avanzó Sí, sí, porque está en ahí avanzó la semblanza. diapositiva, porque antes Eh, estaba congelado con la otra. correcto, correcto. Bien, perfecto. Bueno, entonces, como decíamos, Mateo evidentemente era alguien que estaba acostumbrado a enseñar, estaba acostumbrado a transmitir, a escribir. Eh, y fíjense cómo él se define y se muestra sin poner nombre. En Mateo 13, capítulo 13, versículo 52, dice, todo escriba convertido en discípulo del reino de los cielos se parece a un padre de familia
que saca de su arcón, de su reserva, dice otros textos, cosas nuevas y antiguas. Todo escriba, es decir, creo que él se está presentando ahí. Él es un escriba que se ha hecho discípulo del reino, discípulo de Jesús. Eh, y utiliza el término reino de los cielos, porque no va a usar nunca reino de Dios, porque un judío, un buen judío, nunca nombra a Dios. Siempre va a nombrar al mundo, lo va a decir en forma figurada. Y el reino de los cielos es una expresión que va a estar presente en todo el Evangelio, ¿no? Y entonces, este escriba se va a parecer a un padre de familia, a alguien que saca de su arcón cosas nuevas y antiguas. ¿Cuáles son las cosas nuevas? Lo nuevo es Jesús. El evento Jesús, el hecho Jesús, la buena noticia de Jesús, eso es lo nuevo, que acompaña y hace pleno lo antiguo, lo que es el Antiguo Testamento. Para Mateo, un judío bien versado en la ley, todo el Antiguo Testamento y todo se completa, se llena, llega a su apogeo con Jesús. Jesús es el gran motivo para un creyente. Es el gran motivo para un creyente. ¿Cómo se forma esta comunidad? Esta comunidad tiene, a ver, y voy a contando esto porque el tema de la comunidad y la circunstancia que vive nos lleva mucho a entender por qué se exagera o se escribe o se orienta el Evangelio en algún tipo de rasgo, como vamos a ver. Jesús muere en el 30. Más o menos, ¿se acuerdan ustedes que dicen en Hechos de los Apóstoles que se elige después a Esteban para suplantar al duodécimo apóstol que había sido Judas, pero Judas como lo traiciona y muere, em, lo suplantan por alguien que eligen ellos y que eligen a Esteban. Pero Esteban muere realmente muy rápido, muere martirizado. Cuando sufre el martirio, muchos huyen, dicen, esto se complica, y huyen de Jerusalén y huyen de Israel, incluso pasan al norte, pasan Galilea y se van para Siria, porque había una diáspora, había muchas comunidades judías en ese lugar, y entonces ellos se van estos creyentes que desconocemos el nombre, pero que están puestos en el libro de los Hechos, se acercan a las comunidades judías que estaban allí y llegan. Y llegan y empiezan a contarles que el Mesías llegó. El Mesías ya había estado. Es un tal Jesús de Nazaret que murió en la cruz y resucitó. Bueno, esto genera una discusión muy grande por muchos años. Es una situación siempre de discusión religiosa en la comunidad, y esto fue haciéndose un poquito más complicado en el tiempo. Em, Esto va a ir creciendo en la discusión, porque es una cosa rara para ellos, sobre todo para los judíos no creyentes en Jesús, em, hasta que llega el año 70 que se destruye el templo con la guerra judía. Esto recuerdan que lo hemos charlado en algún momento, sobre todo en los comienzos de ahora con que Adrián nos fue contando cómo se fue dando un poquito el proceso histórico. Con la caída del templo, la destrucción del templo, ya no hay más templo y por lo tanto ya no hay más culto de sacrificio. Eh, y por lo tanto ya dejan de tener sentido, ya desaparecen los sumos sacerdotes, todos los levitas, todo lo que tenía que ver con la vida cultual, desaparecen. Y hay un gran replanteo de qué hacer. La vida religiosa recae en los rabinos fariseos. Y así va a ser hasta el año 80, donde hay un sínodo. Por eso les pongo acá abajo el sínodo rabínico de Yamnia, porque es un momento histórico. En ese momento se reúnen los rabinos para ver realmente cómo hacen para reconfigurarse y seguir adelante con la fe, y deciden echar a estos seguidores de Jesús que complican en las discusiones, traen algo demasiado nuevo. No, no, ellos necesitan volver a cerrarse, como fue ya en alguna época de la historia. Así que de pronto nuestros hermanos, nuestros primeros hermanos, quedaron sin sinagoga, sin lugar de reunión, sin comunidad. Entonces fueron reuniéndose los que creían en Jesús en las casas y así fueron generándose por
el comienzo de lo que es la primitivísima iglesia, ¿no? Esto se dio en muchísimos lugares del Imperio Romano, ¿no? No solamente acá en Siria. Bueno, ¿cómo evoluciona el texto? ¿O cómo se forma el texto? Miren, recuerdan que Pablo habló de que había el Evangelio de Marcos es el primero, pero había una otra fuente que se llamaban los dichos de Jesús o fuente Q, vamos a decir los dichos de Jesús para que sea más visual, que esos fueron fuente para Mateo. Pero no son simultáneos, son en distintos momentos. Hacia el año 60 más o menos, llega a Antioquía los dichos de Jesús. Y fue una renovación, fue una cosa fabulosa, porque era lo primero que ellos tenían escrito de Jesús, digo, y como todo judío que se reúne, leen los textos, los hablan, los memorizan, los discuten. Seguramente eso pasó. Pero después, 15 años después, para el año 75, Marcos escribe cerca del 70, años más, años menos, para el 75 se entiende que llega a la comunidad de Mateo el Evangelio de Marcos, que era superior, era mejor todavía que los dichos de Jesús, porque esto era mostrar como una historia, como todo un seguimiento y una expresión de lo que había sido el encuentro con Jesús y la vida de Jesús. Mateo, como autor, lo que hace es, bueno, para nuestra comunidad podemos fusionar cosas de los dichos y cosas de Marcos y hacer una nueva versión, pero nuestra, para poder responderle a aquellos que nos critican y que dicen que Jesús no puede ser Mesías, eh, que no, que digamos, había mucha crítica hacia Jesús sobre su origen, sobre sus posibilidades de ser hijo de la casa de David, sobre que no le correspondía ser Mesías. Bueno, Mateo va a tener esta respuesta constante en su evangelio. Va a ser como un eje central del evangelio poder responder a estas críticas, ¿no? Y entonces en el mensaje central de Mateo va a ser Cristo es la realización de todo lo que dice el Antiguo Testamento. Por eso, permanentemente, Mateo hace la versión siempre de alguna profecía, de alguna conexión con el Antiguo Testamento, permanentemente, ¿no? Porque todo se completa y se llena con Cristo. La realidad es que ellos tienen esta experiencia, que todo terminó de tener sentido con Jesús y con el Jesús resucitado, ¿no? Que Jesús no era ya alguien que murió y fue un buen tipo, sino el Señor presente en la comunidad, ¿no? Y el comienzo del reino de los cielos, esta experiencia nueva, esta experiencia distinta, donde es Dios el que va a estar reinando, y esto es un evento para ellos muy grande, muy grande. Tanto que Mateo, se los puse ahí en el PowerPoint, Mateo lo nombra 51 veces en el Evangelio. 51 veces nombrado, Marcos 14 y Lucas 35. O sea, para Mateo esto es una clave y lo machaca, y lo machaca, y todo va a pasar por el reino de los cielos. Ahora lo vamos a ver después. El reino de los cielos, o la buena noticia, ya comenzó y obviamente se da en la persona de Jesús. Esto es una experiencia que ellos tienen y que van a cuidar y a que van a predicar permanentemente a los que lleguen a la comunidad, ¿no? Y por supuesto en Jesús se cumplen todas las profecías. Todo se cumple en Jesús. En realidad no es que todo se cumple en Jesús, pero Él muestra y hace uso de esta búsqueda que hace permanentemente de textos antiguos para justificar esto. Porque sabe que para todo buen judío eso es clave. El orden del texto, ¿no? Em, Mateo hace un trabajo, a ver, que es demoledor porque hoy si alguien se pone a escribir, hoy tiene la computadora, tiene archivos y pone, cuelga, tiene una nube, realmente es otra cosa. Físicamente hablando es más sencillo la escritura, la forma de corregir, pero acá escribían sobre pergameno, como dijo Adriana, con una pluma de ave y tinta vegetal, chicos. Un trabajo demoledor esto. Pero Mateo hace un trabajo de ficha.
va a ubicar las frases de Q que le sirven, las expresiones, en el Evangelio de Marcos, las parábolas de Jesús, y va a agrupar todo este material que él tiene, los dos, más cosas que le van llegando a él, y las va a juntar en 5 discursos. Los discursos son comunidades temáticas, o sea, forma temas. Y entonces, por ejemplo, las parábolas están casi todas juntas. Después todo lo que tiene que ver más bien la cuestión del comportamiento está todo junto. Y así va armando los 5 discursos. ¿Por qué 5? Es anecdótico. En realidad los estudiosos dicen, lo más probable es que haya querido emular a la Torá. Porque la Torá era la ley por excelencia para el judío, era la parte más importante de la Biblia. Los discursos estos hacen esta emulación como si fuera una nueva ley, como si fuera el nuevo sentido. Jesús es la nueva ley válida para la vida y para todos. Entonces, por eso este esquema de armarlo de esta manera, ¿no? Y por lo tanto, los hechos que vamos a ver en el Evangelio de Mateo no tienen una secuencia cronológica ni geográfica. No es que fue por tal lugar y entonces, como en otros evangelios, donde va por los lugares y le van pasando cosas o comentarios. Acá él aglutina. ¿Por qué también? Porque también es una forma sencilla de enseñar, fácil de encontrar y fácil de poder justificar con una cosa tras otra. Entonces, acá hay un trabajo pedagógico realmente increíble de este hombre que lo habrá hecho solo, lo habrá hecho con otros, no sabemos, pero realmente ha sido algo realmente enorme y grande. Y fue tan importante este evangelio que fue el evangelio eclesial por siglos, por siglos. Este, el plan de la obra son estos 5 discursos que se los pongo acá en el medio, ahora vamos a ver cuáles son, pero en realidad el libro va a tener porque si no van a agarrar el Evangelio y van a decir, hay partes que no entiendo, digo, van a tener la parte del capítulo 1 y 2 que son los evangelios de la infancia, es decir, los evangelios que arrancan con la genealogía de Jesús y terminan con el asentamiento en Nazaret. Y después los relatos de la pasión, que en la pasión no hay discurso, es todo relato, es todo expresar todo el paso de Jesús por esta circunstancia, que para todos los evangelios es una cosa grave y clave. La pasión es terrible porque algo que ellos no esperaban, no querían y no la solución o la resolución final es la resurrección, que eso les permite colocarse en otro lugar con Jesús. Entonces, los relatos de la pasión están todos puestos y relatados todos en general con mucho pormenor, ¿no? Con mucho detalle, ¿no? Los discursos son muy particulares. ¿Sí? El primer discurso es el anuncio del reino. El segundo va a ser el poder del reino. Después va a estar el misterio del reino, es decir, la disciplina, la consumación. Todo esto son un montón. El misterio va a estar lleno de parábolas, la disciplina va a estar lleno de consejos y de admoniciones y de formas de encarar los conflictos. La consumación es en el fondo todo lo que es el final de los tiempos. Bueno, en realidad todo el Evangelio está puesto en estos 5 discursos, ¿no? Que están ahí con los capítulos correspondientes para que en el momento ustedes también los pueden identificar. Igualmente ellos los podían identificar perfecto, porque al final de cada discurso decía, bueno, y este discurso fue uno de los y pasa otra cosa. Y eso se suscita en cada final de discurso, como que él puso marcas, indudablemente cuando uno escribía en pergamino no había ni capítulos ni nada, pero es la forma de poder para el que escucha y para el que lee saber que una cosa había terminado, ¿no? Bueno, Jesús no tenía muy buena prensa con sus hermanos judíos después de muerto, ¿no? Muchos decían que no era el Mesías, habían dicho que quiso abolir la ley y los profetas, que traicionó su pueblo dedicándose a los gentiles. Eso depende de cada uno, le ponía, no observó el sábado, bueno, en eso Jesús hacía algunas cosas a propósito del sábado para ponerlos en crisis. Se atribuyó el poder de perdonar los pecados, impidió el culto en el templo de Jerusalén,
fue un demoniado y un blasfemo. Todo esto está todo en el Evangelio en distintos lugares. Y todo esto va teniendo siempre una respuesta y una lucha, un combate de Jesús contra ese contexto. Y es lo que va a poner Mateo siempre para aclarar. Por ejemplo, toda la parte de que es un judío válido, lo pone justamente Mateo en los primeros dos capítulos. En los primeros dos capítulos van a ver que está la genealogía, que era para identificar de dónde venía Jesús y de cómo llegaba a ser hijo, parte de la casa de David. Em, Después, todo el proceso que vive Jesús desde que lo persigue Herodes, los persigue a la familia en realidad, y huyen a Egipto y después vuelven, tiene mucho que ver primero con lo que sufrió también el pueblo de Israel en Egipto. Y también el volver de Egipto y salir e ir a una vida nueva es también como le pasó a Israel, en aquel momento eran los hebreos que estaban en Egipto y salen al desierto y volver otra vez hacia la aventura que Dios les propone. A Jesús le pasa, y por eso lo pone Mateo, también la salida de Egipto es como un paralelo con esto, es decir, salimos para volver a encontrarnos y encontrarnos con lo que Dios va a proponerle a Jesús para como plan de la vida, como plan para el reino, que en ese momento es un niño y todavía no tiene ni idea de lo que va a pasar, ¿no? Pero bueno, así va a ser. Y esos son pequeñísimos detalles que están puestos a lo largo de todo el Evangelio, ¿no? Por ejemplo, y acá te pongo, en el relato de la infancia se cumplen cinco profecías. Que el Mesías nacería de una virgen, de Isaías. Que nacería en Belén, eso era de Miqueas. Que sería llamado de Egipto. Así que así vuelve de Egipto, haciendo mención a una profecía de Oseas. Dio Egipto, llamé a mi hijo. Bueno, junto con el llanto de Raquel por sus hijos en Jeremías. Todas esas profecías las busca en este afán que tiene Mateo por demostrar a sus hermanos judíos que él era el Mesías y que tenía todo el derecho, porque era judío de ley y que era parte de la casa de David y por lo tanto podía ser considerado Mesías, porque el mesianismo judío tenía que ser de la casa de David porque corresponde al rey. Y entonces, lo que se encarga Mateo es de demostrar esto, que él tenía todo el derecho para esto. También Mateo va a dar una especial atención a que Jesús no vino a abolir la ley y los profetas. Yo no vine a abolir la ley, sino a hacerle cumplimiento. Y hay algo importante porque Jesús todo el tiempo lo que hace es discutir. Ustedes escucharon hablar de los antiguos, pero yo les digo, ¿recuerdan esas expresiones que han escuchado en misa? Porque Jesús en realidad no es que estaba en desacuerdo con la ley. Jesús estaba en desacuerdo con toda la predicación rabínica que había alrededor de eso y todo lo opresivo que eso era. Eh, los rabinos han memorizado e interpretado la ley a lo largo de toda la historia. Y hay toneladas de escritos de ellos. Y claro, y cada vez eran más preceptos y más preceptos y más preceptos. Y Jesús lo que hace es encontrar e ir al corazón central. Por eso Jesús va a ser realmente la nueva ley o el cumplimiento real de la ley, ¿no? Pero bueno, había todo algo en el mundo judío que tenía un contexto que era muy opresivo y muy agotador, ¿no? Y también pasa algo. em, las comunidades de estos hermanos nuestros se van llenando de paganos. Y esto era, por un lado, siempre el judío buscaba, el prosélito buscaba que el pagano que viniera y se quisiera ser judío. Jamás iba a ser judío con el mismo nivel que un judío, por más que se circuncidara y todo. Siempre era como un kelper, pero siempre querían que hubiera prosélitos. Pero acá entrar a las comunidades era más sencillo, porque, claro, había algo de simplemente con el bautismo alcanzaba, y había algo de libertad, algo de fraternidad, un mensaje extraordinario y la seguridad de que Dios estaba con ellos.
Bueno, esto fue una cosa muy fuerte y muy cuestionada, ¿no? Y el gran tema era, bueno, ¿qué pasa con Jesús y los paganos? Porque Jesús siempre le dijo a los discípulos, bueno, pues ustedes vayan primero a las ovejas descarriadas de Israel. De hecho, les provee a Samaria o de tierras paganas. Pero los paganos invaden las comunidades, digo. Y los paganos realmente están en el plan de Dios, y esto lo quiere poner Mateo, están en el primer Dios desde el primer momento, porque ¿quiénes son los primeros que adoran, según Mateo, que adoran a Jesús? Los magos de Oriente, astrólogos del Extremo Oriente que ven que se cumplió una profecía y van siguiéndola no por fe, sino porque dicen, bueno, acá hay algo extraordinario que está pasando. Y a esto vamos a adorar, vamos a rendir culto, a este rey que nace, vamos a seguirlo. Bueno, y eso hacen. Entonces, los paganos en el Evangelio siempre van a ser mostrados como un ejemplo de fe y de virtud a seguir. Nunca van a ser algo que algo se rechace, ¿no? En el Evangelio de Marcos hay algunos pasajes a los cuales Marcos le añade cosas. Por ejemplo, la infancia está claramente, no está directamente en Marcos, y sí la añade Mateo, eh, justamente por toda esta motivación. También la añade Lucas. Después en el Sermón del Monte hay todo un contexto hecho en Lucas, pero acá perdón, en Mateo tiene una connotación particular. El Sermón del Monte va a ser como el gran corazón de lo que va a ser la predicación de Jesús y lo que va a ser el reino de Dios. Es el corazón. Una parte van a estar las bienaventuranzas, que tienen una visión más suave y menos y más inclusivas por ahí que las de Lucas, pero hay todo otro montón de parte de la predicación que está puesta para darle el contexto y el contenido a la comunidad que se forma o que viene. Fíjense que en Mateo, eh, este sermón, Jesús lo hace subido a la montaña con sus discípulos y predicando al pueblo abajo, ¿no? Esto hace acordar mucho a este Sermón del Monte, que es como la nueva ley, hace acordar mucho a Moisés cuando sube a buscar las tablas de la ley, eh, y está arriba del monte. Y de arriba del monte baja con esa nueva alianza que Dios establece con su pueblo. Estos son rasgos que nosotros por ahí se nos pueden pasar desapercibidos, pero para aquellos que eran de religión judía, esto enseguida los tipos captaban qué era lo que estaba pasando. Acá tenemos dos partes más que son de interés. Pedro caminando sobre el mar. ¿Recuerdan ustedes que Pedro camina sobre el mar en otros evangelios? Y no Pedro, perdón. Jesús camina sobre el mar y los va a buscar en medio de la tormenta a los discípulos que tenían miedo, que tenían temor, los calma. Acá es el mismo hecho, pero es Pedro el que le dice, Señor, Señor, si me llamás yo voy. Jesús lo llama, pero él se asusta y Jesús le dice, bueno, ¿por qué no tuviste suficiente fe? Y, y también pasa algo particular con el primado de Pedro. A ver, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Eso también se lo pone Mateo, pero lo pone solamente Mateo en el texto famoso donde Jesús le pregunta a los discípulos, ¿qué dice la gente que soy yo? Y bueno, y ahí me responde Pedro siempre, tú eres el Mesías, el enviado de Dios. Bla, bla. Y entonces Jesús hace esta expresión. Hay algo muy particular, hay un cuidado de Mateo con Pedro y en general con los apóstoles en cuidar mucho la imagen. Y con Pedro es una cosa muy fuerte, ¿no? De sostener la imagen de Pedro, de ponerla, de cuidarla, de darle como una prioridad importante. Ya estaba muerto Pedro hace rato, pero para una comunidad que se está formando en semejante nivel de crisis histórica como les conté, es muy importante tener eh, hombres a los cuales recordar y recordar como seguidores fieles y a los cuales tomar como modelo.
Y es un poco el objetivo de nuestro amigo Mateo. Darle a Pedro y a otros la fuerza y la impronta de que Jesús los elige, los cuida, los acompaña, les enseña. Y es también para ellos el modelo a seguir, ¿no? Bueno, después también hay otras cosas por ejemplo, en Marcos es más cortito el ataque a los escribas y a los fariseos, y acá en el capítulo, hay un capítulo entero en Mateo dedicado a esto. ¿Por qué? Porque la discusión es muy fuerte en el tiempo de Mateo, muy complicada, muy complicada. Y es con los fariseos, pero después ya lo vamos a ver. Después está la muerte de Judas también, porque eh, es el traidor. Después están los informes de los soldados que vigilaban la tumba, porque también esos eran cosas em, que empiezan a circular en el contexto, y Mateo va respondiendo y lo va respondiendo con relatos, ¿no? Y después está la misión de los 11, que eso está en el final y lo vamos a ver al final. Hay pasajes que tratan con más amplitud, sí. La denuncia de los escribas y fariseos, sí, esto me olvidé sacarlo, ya estaba. Pero el rato de las tentaciones, por ejemplo, bueno, en Marcos, porque Marcos tiene otra cosa, Marcos muestra a Jesús en movimiento constantemente en los relatos que pone, ya lo va a contar hermosamente, lo cuenta Marcela. Son relatos lindos, son relatos vívidos, no así en Mateo. Mateo es sintético, busca mostrar lo central de algún mensaje, no se detiene en otras cosas. Pero, por ejemplo, donde se detiene es porque hay algo que quiere justificar. Fíjense en las tentaciones. En Marcos simplemente le dice que Jesús fue al desierto, fue tentado por el desierto y, ¿cómo se llama? Y que salió victorioso y los ángeles le servían. Perfecto. Brillante, te queda esta idea. Jesús superó esto. Pero acá en Mateo hay todo el diálogo con el diablo. ¿Y esto qué quiere mostrar? El diálogo es, primero, hacer las piedras se pueden convertir en pan. Eh, Vos te podés tirar de arriba del templo, que nadie, todo el mundo, Dios te va a mandar los ángeles para que no te pase nada, porque vos sos el Hijo de Dios. Y el tercero es, yo te doy todos los reinos del mundo si me adorás. En realidad, esto está hecho en paralelo con lo que vivió el pueblo de Israel en el desierto. El pueblo de Israel va al desierto, y lo dice el Deuteronomio, para ser probado, para ser cuestionado, para ser educado. Y realmente que Israel le va mal siempre. Israel en todo critica, en todo grita, en todo llora. Eh, y Jesús es el que triunfa realmente. Por eso, cuando el desierto tenían hambre, Dios les mandó el maná y la carne de las codornices. Cuando tuvieron sed y lo quisieron apedrear por poco a Moisés porque tenían sed, eh, Dios le hizo golpear la piedra a Moisés y brotó el agua. Y cuando se fue Moisés a buscar las tablas de la ley, que se tomó 40 días y 40 noches, miren qué paralelo con Jesús en el desierto. eh, En ese momento ellos se piden armar un Dios que puedan ver y tocar, que puedan adorar, porque no sabían si Moisés volvía. En todo falla Israel. En cambio Jesús, frente al hambre, le dice, no solo de pan vive el hombre, sino de la palabra de Dios. Después, cuando le dicen, bueno, tirate, que Dios te va a rescatar, no tentarás al Señor tu Dios. Y sí lo habían tentado, le obligaron a hacer un milagro en el desierto. Y finalmente, cuando le ofrece, todo el mundo le dice, adorarás solo al Señor tu Dios. Entonces Jesús es aquel que frente a la prueba del desierto sale victorioso, porque es el nuevo Israel, victorioso del desierto que estuvo y transitó. Ven, estas son las imágenes que trata Mateo permanentemente, que trata y que sostiene, que quiere que esto se les grabe a los hermanos, ¿no? Bueno, vamos a hacer alguna cosita más. Vamos a ver algunas cosas, por ejemplo, dónde se da el escenario o dónde se mueve en general el Evangelio de Mateo. El Evangelio de Mateo tiene, si bien nombra fueron a Egipto, después subieron hasta Nazaret.
En realidad, la vida de Jesús y la mayor parte del Evangelio sucede en Galilea, no sucede en otro lugar. Marca algunas ciudades, tiene un contacto en Tiro y Sidón, que Tiro y Sidón están sobre el Mediterráneo, y entonces es una zona fronteriza, se acercan allí y ahí está el famoso pasaje del asilo efraimita. ¿Se acuerda? La mujer esta que le dice, por favor, mi hija está enferma, y Jesús dice, no, pero yo no le puedo sacar el pan de la mesa a los hijos porque no está bien, yo vengo para las ovejas de Israel. Y la mujer le dice, sí, bueno, pero el pan que se cae de la mesa de los hijos lo pueden comer los cachorros. Y Jesús le dice, tu fe es grande, mujer, tu hija está salvada, está sanada, andate tranquila. Es decir, ese contacto con la mujer pagana son muy particulares, pero va Mateo hilando un contacto con los paganos puntual, pero donde siempre el pagano es una buena persona, y como esta mujer, la mujer tiene mucha fe y Jesús se lo da. Ahora, igualmente Jesús siempre, su contexto era buscar las ovejas descargadas de Israel, ¿no? Y después, bueno, como dice Mateo, al igual que Marcos, Jesús sube una sola vez a Jerusalén para la pasión. El protagonista por excelencia es Jesús, vamos a hacer un poquito más rápido, pero em, Jesús es un personaje, en este evangelio es un personaje desconcertante, realmente un personaje eh, nunca agresivo, pero sí de mucha lucha, sí de combate, sí de discusión y sí de formación. Siempre va a formar a sus discípulos utilizando las cosas que están viviendo, lo que van pasando, lo que van teniendo de contexto, lo que le van sucediendo. Tiene mucho contacto con la muchedumbre permanente eh, y es un hombre extraño porque fíjense que él está llamado a ser Mesías y no se comporta como un Mesías, no se comporta como un rey. Los reyes en la antigüedad, en el mundo antiguo, nunca estaban junto con el pueblo, porque ellos eran otra cosa, tenían otro linaje, eran de otra carne, digamos, eran realmente otra cosa. Y Jesús lo primero que hace cuando va a verlo Juan el Bautista para bautizarse, se pone en la cola con los pecadores. Él rompe ya desde el vamos con esa, y que es toda una enseñanza para el mundo judío, rompe con todo. Y este Jesús es aquel que puede hacer cosas insólitas para el público judío que está, cosas distintas, ¿no? Y otra cosa es que es un maestro que en realidad no es que lo eligen los discípulos, sino él elige, él selecciona a los discípulos. Hay muchos que quisieron estar, pero él prefirió que no. Y él elige a los otros, elige. Él elige a sus discípulos. Y no elige la gente mejor vista, para nada. Y Jesús va a ser un luchador, ¿eh? Jesús continuamente va a refutar con sus adversarios. Es permanente eso. Es más, le van a tirar preguntas a propósito, él se las contesta y les refuta con otra en contra. Porque realmente hay cosas este es un Jesús que está en combate con este mundo fariseo. El gran discutidor de Jesús es el mundo fariseo. ¿Estaba el mundo fariseo cuando Jesús estaba? No. Cuando Jesús estaba, los fariseos eran gente piadosa. Pero en el Evangelio de Mateo no es así, porque en el Evangelio de Mateo se escribe cuando los que se habían tomado el poder de la religión, eran los fariseos. Y entonces ellos son los que los echan y es una puja muy fuerte. Entonces ponen en boca de Jesús esta lucha con el fariseísmo, ¿no? Que es el gran enemigo en la época del Evangelio de Mateo. Ahora, acá les puse los adversarios. eh, Fíjense que de todos estos, en realidad, los que estaban en la época de Mateo eran los fariseos. Ahora, todos estos sí están también puestos en el Evangelio, porque son parte de lo histórico, son parte de lo que le pasó a Jesús. Los reyes, los tetrarcas, todo lo que era el poder político, saduceos, los sumos sacerdotes, todos ellos lo condenaron a muerte, ¿no? Bueno, para ir avanzando un poquito. Bueno,
Y los adversarios van a tener un papel muy fuerte en todo lo que es la pasión de Jesús. Dicen, por ejemplo, Jesús los nombra responsables de su pasión. Lo van a interrogar sobre su autoridad. Se van a reunir en la casa de Caifás para juzgarlo. Esto está todo en la parte de la pasión, ¿no? Y ellos son una presencia activa en ese momento, ¿no? Es llamativo cómo están y se arma toda el entramado para condenarlo y en esto son parte activa todos estos adversarios que vimos. Van a enviar guardias para prenderlo, se reúnen para tramar la condena a muerte, lo van a acusar frente a Pilato, lo convencen al pueblo de que pidan la liberación de Barrabás, se van a burlar de la cruz y van a sobornar a los soldados, ¿no? Y los espectadores en realidad vamos a ver ahora la multitud que mira a Jesús y qué es lo que recibe, qué le pasa a la comunidad de Mateo y después sobre el final nosotros. Eso va a ser en el final. La multitud. La multitud realmente siempre tiene con Jesús una participación muy, muy bella y realmente llamativa. Por ejemplo, lo va a seguir a Jesús. Ahí tienen todos los textos donde lo pueden verificar eso. La multitud lo sigue permanentemente a Jesús. Se va a admirar de su enseñanza, siente miedo y alaba a Dios ante Jesús que puede perdonar los pecados, se admira de ver algo inaudito en Israel, acude con sus enfermos para que los cure, perdón, se pregunta asombrada si no si era el hijo de David, porque todas estas cosas están ahí pendientes, que también son parte de lo que es respuesta al mundo judío, ¿no? Se admira de las curaciones. De hecho, hay algunas curaciones que no están puestas porque están puestas en una cantidad adecuada para que tampoco sea una carga muy fuerte. No quería presentarlo tan taumaturgo, tan hacedor de milagros, sino en su justa medida, ¿no? Participa triunfalmente de la entrada de Jerusalén y la visita de la multitud provoca la compasión de Jesús en varios momentos, cuando ellos llegan los momentos de alimentarlos y demás que tampoco lo va a alimentar, lo va a instruir. Y hay otra multitud que va a estar en el huerto de los olivos, que es todo ese ejército de los guardias del templo que lo va a ir a prender. Eso es la parte no tan linda de la multitud, o de lo que se expresa, ¿no? La comunidad, esta, en el fondo, lo que le pasa es que va a sufrir persecuciones, va a haber dudas, va a haber desconciertos, porque no es nada sencillo la fundación de algo nuevo. No son conscientes del hecho fundacional, pero lo están fundando. Y entonces, bueno, viven un montón de tensiones, un montón de situaciones que son graves y que están puestas también en el Evangelio, ¿no? También recuerden ustedes que el fin del mundo lo esperan, pero ya pasaron 50 años. Entonces Jesús está claro que no es inmediato que venga. Por eso las señales no hay que ya no hay que angustiarse tanto en eso de ver el día y la hora. Hay que estar atentos. Por eso, vigilar no es vivir angustiado, porque antes, o en tiempos anteriores, con Pablo, ya venía, no pasó. Le digo, tampoco pasó hasta ahora. Entonces digo, hay que dar de comer al hambriento, de beber al sediento, vestir al desnudo. Pero todas las acciones de misericordia hay que tenerlas y hay que hacerlas. Y es el gran mensaje para la comunidad. La comunidad, la espera de Jesús es una espera activa, la espera en asistir al otro, en acompañar al otro, en sostener al otro y en sostener la fe del otro también. Este es el mensaje final, digamos, del Evangelio. Todos estos actos de amor completos y enteros que el Evangelio propone y nos da. Para cerrar, vamos a hablar de la cuestión del nombre y la profecía y la orden. A ver, en, en Mateo 1, del 21 al 23, dice, ella dará a luz un hijo a quien pondrás el nombre de Jesús, para que él salvará, perdón, porque él salvará a su pueblo de todos sus pecados.
Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había anunciado por el profeta. La Virgen concebirá y dará a la luz a un hijo a quien pondrán el nombre de Emmanuel, que traducido significa Dios con nosotros. Hay una primera pregunta, es decir, ¿cómo se tiene que llamar? ¿Jesús o Emmanuel? Porque bien, la profecía decía que se le pondrían por nombre Emmanuel. En realidad, Mateo lo que quiere mostrar, si bien la profecía dice eso, en realidad el nombre de Emmanuel, que es Dios con nosotros, la profecía la hace Isaías al rey Ahaz, uno de los reyes de Judea, en un momento de crisis histórica. No vale la pena ahora la gastar más tiempo, pero en realidad lo que le viene diciendo Isaías es: te van a hacer un hijo, ponele este nombre de Dios con nosotros, porque cuando lo veas vas a tener permanentemente el recuerdo de que Dios está con ustedes, a pesar de lo que les pase, ¿no? Y este es un concepto, es la categoría o el gran color de toda la vida de Jesús y de todo el mensaje de Jesús. Dios está con nosotros, Él está con nosotros. Y Jesús es el nombre que dice justamente salvará al pueblo de todos sus pecados, porque Jesús significa Dios salva, Dios salva, Dios auxilia. Jesús es el nombre arameo de Josué. En realidad, el nombre en hebreo era Josué, pero en arameo, que era en la época de Jesús, que se hablaba el idioma arameo, el nombre era Jesús. Eh, llamarse Josué tiene una connotación para el judío de entrar en la tierra prometida, de conquistar, de subir, de ganar y de cumplir la promesa de Dios, o ser ejemplo de la promesa de Dios. Jesús también cruza su Jordán, también se bautiza en el Jordán, cruza su Jordán, es reconocido por Dios ahí, pero ya no hay combate, no hay combate. Lo que hay es la, la conciencia del cambio de mentalidad, de que hay algo nuevo y distinto, hay una forma distinta de vivir y distinta de estar. Y esto es lo que Jesús va a ir planteando y va a ir llevando. Jesús es el nuevo Josué, pero que implica otra cosa. Ya no hay conquista de la tierra, ya no hay tierra que conquistar, sino corazones que conquistar, vidas que conquistar. Y esto va a ser, por eso va a ser Jesús, es el que salva al pueblo y va a ser siempre el Emanuel. Al final del Evangelio de Mateo, al final, en los últimos versículos, dice, está la misión de los 11, en 28 del 18 al 20, ¿no? Y dice esto: acercándose Jesús les dijo, es decir, a ver, veamos, recordemos esto. Jesús ha resucitado, les dice a las mujeres: díganle a mis hermanos que nos encontramos en Galilea. Y entonces, cuando ellos todos viajan a Galilea, se encuentran en Galilea y en Galilea están con él y hablan. Y Jesús les da estas órdenes. Acercándose, Jesús les dijo: yo he recibido todo poder en el cielo y en la tierra. Vayan y que todos los pueblos sean mis discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a cumplir todo lo que yo les he mandado. Yo estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Yo he recibido todo poder en el cielo y en la tierra. Significa que Jesús ya ha recibido la investidura celestial por completo. Esto es lo que Jesús le dice: yo ya no soy el mismo. Yo ya soy parte del poder del Padre. Y me corresponde también todo el poder que conlleva eso, ¿no? Vayan y que todos los pueblos sean mis discípulos. Las nuevas comunidades no tienen ningún límite, ni de religión, ni de territorio, ni de raza, ni de religión. Vayan a todos. Y esto es una clave misional que deja, ¿eh? Vayan a todos y bautizarles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Se nota claramente que ya esta mención litúrgica era parte de la comunidad, era parte de los bautismos que daban, y era así: los bautizamos en este nombre, como hacemos hoy también, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿no?
y enseñándoles todo lo que ellos han aprendido, todo lo que Él les ha enviado. Ustedes son mis amigos y hacen lo que yo les mando, está en Juan, dice también, ¿no? Exactamente, esto es el mensaje. Bueno, todo lo que yo les di, ustedes se los dan a vosotros. Y yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Y esta es la clave que pone, la clave que reflexiona la comunidad de Mateo y que lo pone al final del Evangelio, porque para ellos esto es clave. Jesús resucitado, el Señor resucitado, está con nosotros. Y pase lo que pase, como pase, está con nosotros. Y esta es una clave misional extraordinaria, enorme, enorme, enorme. Esta conciencia de que Dios estaba con ellos y que había que orarle y estar y pedir, porque cuando donde dos o más estén reunidos en mi nombre, yo estaré en medio de ellos lo tienen acá grabado a fuego. Este evangelio se fue circulando por las comunidades y muchos lo aleccionaron primero por lo pedagógico y porque realmente era muy eclesial, muy armar comunidad. Esta comunidad de Antioquía no sabemos qué fue de ella, si desapareció o no desapareció, qué pasó, no sabemos. Lo que sí sabemos es que 3 siglos después, estas comunidades que eran perdidas en el gran mundo del imperio, terminaron siendo la religión oficial del Estado imperial. Conquistaron el imperio sin levantar una sola flecha, muchachos. Entonces, esto es porque ellos tenían esta conciencia. Además hay que pensar que estas comunidades tenían un desajuste entre su fe y la realidad, y no les importó, y no les importó. Fueron para adelante. Bueno, y terminaron siendo la religión oficial del Estado y fundando, obviamente, la iglesia que conocemos, con sus luces y con sus sombras, pero con la seguridad de que Dios está siempre con nosotros hasta el final. Bueno, acá hemos terminado hoy. Gracias, Adri. Qué grande, qué puntualidad, ¿eh? Sí, sí. Yo sigo acá compartiendo, pero espérate, acá estamos. Excelente, dicen por ahí. Listo. No sé si Bueno, alguien preguntas, quiere, cosas, porque quiere hacer algún comentario, alguna pregunta. si alguno está escandalizado por algo, que lo diga y aclaremos. ¿Qué sé yo, digo? No lo creo. No, no. Pero bueno, Mateo es un evangelio que me toca darlo en varios lugares, me ha dado en general, ¿no? Y cada vez que lo voy leyendo un poquito más, voy encontrando otras cosas y a mí me sorprende muchísimo. Todo lo que es la vinculación con el Antiguo Testamento, bueno, lo que pasa es que no me da el tiempo, chicos, pero no, es hermoso, 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 realmente hermoso. Así que bueno, por Ahí, supuesto. Después se van a enloquecer con Marcos y después con Lucas y después con Juan. Pero bueno, es gozar de Jesús de alguna manera, ¿no? ahí Sujail quiere hacer algún comentario o pregunta. Dale, Sujail, Soel. Eh, Mira, me estaba preguntando, bueno, vos dijiste que la comunidad de Antioquía se perdió o no sabemos dónde fue a parar. Eh, Antes que el imperio se convirtiera al cristianismo, lo hizo Armenia, Claro. digamos. Probablemente yo pienso, y la pregunta sería, si estas comunidades no han migrado por cuestiones, digamos, de preservación, de estar, digamos, protegidos y demás, hacia el lado de Armenia, como pasó en el año 1000, ¿no? Que se fueron al norte. Mira, es muy probable, todos van protegiéndose, cuidándose, los tiempos eran difíciles, sin duda. Lo que no tenemos es registro, es decir, nos queda el Evangelio, pero Sí. no nos queda, y de hecho, nosotros presumimos que fue en Antioquía, por la connotación que hay social y de la fuerte presencia de comunidades judías. No lo sabemos, digo, y es muy probable que muchos hayan tenido que irse por seguridad. Es muy, muy probable, es muy probable. Pero hemos
sido herederos de esa tradición. Así que bueno, así que gracias, Joel. Gloria, desmuteate y pregunta tranquila. No, más que preguntar, agradecerte la explicación, por la verdad que clarísima yo es la segunda vez que hago el curso del Nuevo Testamento, así que como que voy aprendiendo mucho más. Lo que sí, desde el Antiguo Testamento y esto, yo voy pasando el Evangelio por mi propia vida, ¿no? Y esto de que decís vos que nos deja abierta la puerta para decirnos que Él está con nosotros, acompañándonos. Si realmente prestamos atención, estamos atentos, porque pasa por nosotros, la percepción que tenemos, y estamos atentos, se comunica con nosotros. Sin Siempre hay duda. algo que nos hace ver que está escuchándonos o nos hace saber por dónde tenemos que ir. Para mí es impresionante. Mientras no había estudiado nunca la Biblia, no la había leído, no percibía eso. Hoy que la leo, no tampoco con mucha frecuencia, no es que soy una fanática de la Biblia y ando para todos lados, pero sí es como que si estoy atenta, noto que él está haciéndome llegar lo que necesito saber, lo mismo que los milagros. Hoy hay milagros. Hoy todavía él sigue haciendo milagros. Por eso la experiencia, mira, yo el otro día un amigo me decía, mira, tengo muchas algunas dudas de fe y demás. Y dije, mira, yo te puedo responder un montón de cosas. La mejor experiencia es pedirle al Señor que te muestre y te aclare Él. Yo, después vamos a colaborar en lo que Él diga, pero porque la relación con Dios no hay forma a ver, de reemplazarla. Es la relación con Dios. Y la relación con Dios se hace hablándole, pidiéndole, tratando de estar en consonancia. Y de hecho, es un poco lo que en el Evangelio, en un momento, cuando hay una crisis en la comunidad, una crisis fuerte, Mateo dice, bueno, ustedes tienen todo le tienen el poder de perdonar y no perdonar y desatar y desatar, pero, y ahí lo llama, pónganse a orar, recen juntos, a ver si el hermano, eh, porque el hermano no quería saber nada, este famoso de la comunidad, quería romper todo y entonces decimos, bueno, a ver si él baja con Jesús estas mismas actitudes. Hay algo de la oración que nos invitan a hacer que tiene su lugar, que tiene su fuerza, digo, qué sé yo. Es una experiencia. Yo te lo puedo contar, pero bueno, hay que rezar y orar y ponerse en comunicación con Dios y bueno, y ahí veremos cómo pasan las cosas. Ellos tenían esta claridad, Jesús estaba con ellos y Jesús está con nosotros, claramente. Moni quería preguntar algo, a ver, Moni. Hola, ¿qué tal, hermanos? Casualmente, yo ahora cuando vine de la comunidad, es un tema que hoy estuvimos trabajando, ya en el nivel, bueno, vos sabés bien, ¿no, Adri? Este, y bueno, lo principal sentíamos que era poder pedirle a Dios que nos haga tener su mismo corazón, su mismo sentir Bueno, para caminar en la vida, más allá de que pasemos nuestra vida por el Evangelio, a lo que estamos acostumbrados, ¿no? A caminar. Entonces, más allá de eso, pedirle continuamente que nos dé su mismo corazón. Al pedir el mismo corazón vamos a tener el mismo amor por todos, sin excluir a nadie, ¿no? Como el Señor nos pide siempre. Así que bueno, eso, simplemente, gracias. bueno, gracias, Moni, gracias. Alicia, ¿vos querías preguntar algo? Dale, pregunta. Pero desmuteate porque estás muteada. No sé si me escuchan bien. A ver, ¿Me escuchan? sí. Bueno, usted dijo que no venía a que no se cumpliera la ley. No, no, no. Jesús no, digamos, él lo que dijo, yo no vengo a destruir la ley, no vengo a anular la ley, vengo a hacerla efectiva. Bueno, Sí. ¿Entiendes? Si es si eso, es eso. quiere destruir la ley, viene a hacerla efectiva. Sin embargo, en sus hechos,
transgredió la ley, por ejemplo, la del sábado. O sea, no creo que lo que transmite Jesús es que el hombre está por encima de la ley. Sí, pero a ver, es cierto lo que decís tal cual y opino igual, pero hay algo que es esto, lo que Jesús va como en contra es al mal manejo de la ley. A ver, es como todas las cosas, digo, cualquier líder religioso puede tener reglas. Si las reglas las usa para oprimir, y es un problema. La ley de Dios fue una buena ley de Dios y en un concepto es claro, pero resulta que Jesús lo que les plantea es, ustedes me- se escandalizan por el sábado, pero si se les queda el buey enganchado en el pozo, lo van a ir a sacar, porque el buey era como el tractor de hoy. Es muy caro. Entonces digo, lo van a sacar. Entonces digo, ¿por qué volvés loco a algunos con algunos detalles? Y entonces Jesús lo que hace es, a toda esa parafernalia de, de- de reflexión, aparte de lo que se puede y no se puede, Jesús les hace ir como a lo más central. Y es por eso que él dice, yo vengo a hacer la ley efectiva, es decir, en eso. Pero bueno, indudablemente choca en algunas cosas y en algunas cosas choca con algunas formas de ver. Yo también creo, como vos, que en algunos momentos buscó la confrontación ahí. Pero bueno, él expresa, yo no vengo a abolirla. Porque muchos de los judíos le decían, usted está en contra de la ley, por lo tanto no es judío. Le decía, no, yo no vengo a abolir la ley. Yo vengo a hacer algo razonable con la ley. Lo coherente, lo que quiso el padre, no lo que ustedes están armando. Y yo creo que esa es la discusión religiosa que hay. Una discusión compleja, difícil, cuál es el límite, es difícil encontrarlo, pero esa es la discusión. No sé, Alicia, si espero haberte Claro, respondido, pero no, bueno, bueno, también es dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. claro, tal cual, tal cual. Por ahí va la cosa. Sí, Creo que, perdón, ¿no? Pero también Jesús antepone el amor ante la ley. Ese Sí, es sí, el tema, porque también les pregunta, ¿pero es lícito o no hacer el bien el sábado? Y ahí es donde lo pone a esta persona que tenía el brazo derecho tullido, por decirlo de alguna manera. Dice, ¿pero es lícito o no? Aparte, si se te cae, no sé, en lugar de un buey, un hijo a un pozo el día sábado, ¿qué lo voy a dejar? ¿Que se muera de hambre porque es sábado? ¿Qué estoy poniendo? ¿Qué estoy poniendo? Es lo mismo que totalmente. nosotros. Nosotros tenemos que ir a misa todos los domingos, pero si vemos a un hermano que está tirado en el suelo, ¿qué es más importante? Ah, Ir a no, voy a misa. misa primero, no, después Claro, veo. claro, entonces, ¿qué sentido tiene ir a misa si no estoy haciendo lo que Dios me está pidiendo? Que es ir a misa Completamente. por el amor. Con lo cual, si anteponemos la ley antes que el amor, y, evidentemente estamos haciendo las cosas mal, somos hipócritas. Por eso también está que decía que en un camino había una persona tirada y el único que lo asistió fue el samaritano. Ni si pasó el sacerdote, pasó el escriba, pasó el levita. Y ahí nos está dando claramente que antes que todo eso, que todos los títulos, que todos los estudios que tengamos nosotros, que por más que seamos el Papa, si no hacemos una obra de caridad, Totalmente. Nada sirve. Por eso, bueno, Mateo tiene esta mirada y lo va poniendo claramente, muestra a un Jesús que va tratando de rescatar lo central, digo, lo central es esto, digo. Lo otro es parafernalia que a veces, y muchas veces, sirve solamente para dominar, para manejar, y además para poner rangos distintos en la sociedad, y bueno, eso era muy de los judíos, ¿no? Es decir, de hecho, actividades de laborales como la de Jesús eran impuras. Un, un, carpintero o un constructor, en realidad sería un constructor o un handyman, como era más José y Jesús, eran actividades impuras porque siempre estaban sucios. Entonces, digo, ese tipo de cosas son las que van marcando diferencias, separaciones, ¿no? Todo un tema. Bueno, la patota quedó
en silencio. Yo no sé qué pasó. Ahí José tiene José una Maras, pregunta. te escuchamos, José. ¿Cómo están? Bien, buenas noches. Buenas noches. Sí, bueno, mi pregunta es, yo tenía, o sea, yo me perdí la última clase, el tema de los evangelios. Yo siempre tuve entendido como que los cuatro evangelios o los cuatro fueron los testigos oculares. En este caso, ¿es un testigo ocular o no? Siempre el testigo No. ocular, entonces. Ah, A ver, vamos a ir por partes. Primero, el tema es si esto lo escribió Mateo. está bien. No lo escribió Mateo. Los evangelios se escriben a base de los testimonios. No se escribe, digamos, salvo Marcos, que puede haber tenido, pero aún así Marcos también es testimonio. Pero habría mayor posibilidad, pero ¿sabes qué pasa? Se escribieron muchos años después. Está bien. Pensá, Jesús muere en el 30 y en el 65, 70, así, 40 años después, se escribe Marcos. Después tenés del 70 al 85, 90, tenés 15, 20 años, se escribe Mateo. Entonces es mucho tiempo de diferencia, no llegan. Lo que sí llegan los testimonios, como son los dichos de Jesús, y los escritos y las distintas tradiciones que llegan. Por un lado el Evangelio de Marcos, que le llega a Mateo, junto con los dichos de Jesús, más otros escritos más que se le van sumando y que van haciendo la tradición. Y entonces son los testimonios o lo escrito del recuerdo de un testigo. Porque en realidad, justamente se escriben los evangelios porque se van muriendo los que ya se habían muerto los que habían estado con Jesús. Por lo menos se estaban muriendo los que habían escuchado a los apóstoles. Bueno, hay que tomar por escrito y no perder más nada. Y eso es lo que hacen los evangelios. Y es el día de hoy, han pasado 2000 años y lo seguimos leyendo. Y lo seguimos venerando como palabra de Dios, ¿no? Así que queda Ah, tranquilo. No, no, no es que sí, son el testimonio de aquellos que recuerdan, pero no está escrito por un testigo concretamente ocular. ¿Sí? claro, entonces, o sea, sí, está bien, o sea. Mateo, Marcos, o en este caso Mateo no es el testigo ocular, pero o sea, viene de un testigo ocular, o viene de, Y sí, viene, las cosas que le llegan son de gente que estuvo o que escuchó. está bien, está ¿Eh? bien, Y entonces Mateo compone con eso que tiene, que le llega. perfecto, gracias. No, no. Bueno, la patota al final quedó callada entonces o van a intervenir. Yo quería saber, porque si no ya nos vamos, pero digo, para tener una idea, porque Bastante preguntaron. sí, sí, sí. Las estoy cargando porque están ahí charlando un montón. Digo, si querían compartir, que compartan, si no, no importa. Entonces, Ah, vos decís la patota, decís al... Pato, Vero y Ana. Ah, ok, ok. No, no estamos Y saben charlando, que ando ahí. estamos, profesor Adrián, estamos debatiendo las preguntas, las respuestas tuyas, lo que coincidimos, sí, y lo que no. Y lo que no, lo escriben después y les iremos contestando. No, Iremos... no, era esta no. frase que resumió justo lo que vos estabas diciendo, que lo escrito, como es que Los evangelios son lo escrito lo escrito del recuerdo de un testigo. testigo. Es genial eso. Bueno, ahí ya se ve que incluso esto lo había estado hablando, lo había estado comentando el Pablo. profesor Pablo Sí. en la clase anterior, al final de la clase anterior. Sí, sí. Así Sí. que, sí, Por eso, espectacular. por eso el esfuerzo de hoy era mostrarles cómo en un escrito que se escribió casi entre 15 y 20 años después que Marcos, cómo él está influido por su propia comunidad, por situaciones que viven, y van reflejando y van encontrando, para poner el Evangelio, situaciones que viven concretamente, ¿no? Entonces, bueno, y están puestas allí. Lo mismo va a pasar con Lucas y lo mismo va a pasar con Juan, ¿no? Así que, José Maras, Sí, otra vez. y también estábamos comentando entre las tres la importancia de Jesús, que fue un transgresor para la época Totalmente. y que realmente lo que quiso
fue simplificar el tema de la ley y dijo, bueno, muchachos, a ver, acá lo importante es el amor, como lo dijeron ahí mis compañeros, el perdón y la misericordia, eso decíamos las tres. Totalmente, totalmente. Acá decía Gabriel, no, pero Gabriel, sí, Mateo, el recaudador de impuestos, fue testigo, pero no es el Mateo del Evangelio. Claro. El Mateo del Evangelio no es él. No Claro, es pero él porque digo, no puede por configuración de por supuesto, personalidad. claro, pero estamos hablando de que él, de alguna manera, deja, porque él también comentó su vivencia con Jesús, con su comunidad. Y No, después sí, la comunidad, no, porque si no parecería como que no está, parece como que quedara, es otro Mateo que quedó dando vuelta por ahí, que nada tiene que ver. sí, No, en directo estuvo su testimonio particular, que después, obviamente, comentándolo con todos, correcto, correcto. Es muy probable que el testimonio de él, si fue parte de la comunidad, haya dejado influencia, sin duda, sin duda, sin duda. José, disculpe. don José. Acá, porque si se escribe 40 años después del hecho de Jesús, 50 años, 40 años, acá capaz me meten en un terreno, acá entra también el tema del armado del Evangelio, los padres de la iglesia o los discípulos de los apóstoles, en este caso. José, No, justamente eso lo trabajamos la clase pasada. Ah, disculpe, Eh, entonces listo. Está pero bien, lo voy a ver bueno, entonces. lo podemos conversar, pero te recomiendo que está bueno que Ah, está la, bien, está que bien. la puedas Sí, ver sí, lo voy a porque ver. es justo sobre la formación de cómo se fueron armando los evangelios. Es Ah, importante listo. tener marcado estos tres momentos, ¿no? El momento de la vida de Jesús, después el momento de los discípulos contando su experiencia de quién era Jesús y cómo les había transformado la vida, estos testigos oculares, y después un tercer momento que es el poner por escrito esos testimonios, ¿no? Ah, Y está bien, está son bien. momentos distintos que tienen, bueno, la vida de Jesús tiene más o menos 30 años, después hay otros 40 años, 30 o 40, si contamos las cartas de Pablo, ¿no? 30, pero 40 para los evangelios, que son el tiempo de predicación oral. Ah, está bien, está bien, lo Empezaban voy a a ver. circular escritos que se iban acompañando. Es todo un proceso muy paulatino. Y después recién empiezan a ponerse por escrito más o menos como los conocemos hoy. el problema es que Jesús no dejó nada escrito. Ese es el Ah, problema. sí, sí. Entonces, al no dejar nada escrito, hubo que recordar y poner y componer. Es todo un tema. Pero bueno, evidentemente era mejor lograr versiones variadas, eh, aunque no contrapuestas, pero sí variadas, de la vida de Jesús. Y por eso la iglesia reconoce cuatro evangelios, no uno, cuatro, como parte de, de lo que es para nosotros el poder ver la vida de Jesús. Y, como bien dice Gabriel, también la tradición oral de la iglesia que sostienen y mantienen el episcopado, es decir, el magisterio sostiene la tradición de la iglesia para que no se pierda y no se desvíe. Nuestra fe tiene digamos, dos pies. Uno es la Biblia y el otro es la tradición. Y con eso transitamos. Pero bueno, estos textos ya circulaban, también lo vimos en la clase pasada, desde muy antiguo, ¿no? Antes de que los concilios den por alguna lista cerrada. Ya las comunidades ya habían tamizado y habían elegido estos textos que tenemos hoy. Ya hay listas muy antiguas del año ciento y algo, que ya son estos los libros que aparecen y circulan y son los que las comunidades se copiaban y querían compartirse porque eran los que más reflejaban la experiencia de Jesús, ¿no? No nos olvidemos esto, que no son biografías, sino eh, son experiencias de Jesús contadas, ¿no? Y eso, bueno, contando la historia de Jesús, de la experiencia que tuvieron los discípulos. Yo les aconsejaría algo, digo, este año la iglesia
reflexiona litúrgicamente a Mateo. El año que viene va a ser Marcos. Bueno, pero si quieren, en cada misa, después lean ustedes el Evangelio del domingo vean las notas que les indica, en qué el texto que se leyó que les da de mayor profundidad, y ubíquenlo para ver qué venía antes, qué viene después, en qué lugar está. Y así la iglesia va pasando por todo el Evangelio, pero es un lindo paseo de fe para poder ver y entender los textos, verlos en concreto, o leerlo de corrido, pero bueno, a veces ahora estamos viendo muchos, pero bueno, para el resto del año esto es más fácil. Por ahí el domingo la leen, vean con las notitas lo que les dice y después vean dónde está puesto, qué viene antes, ¿no? Qué viene después. Bueno, Bueno, muy bien, veo que... conversamos un montón. Bárbaro, bárbaro. ¿Qué les parece si nos vemos el miércoles que viene? Perfecto, perfecto. ¿Eh? Vamos a continuar con el Evangelio de Juan, haciendo un mix, como le decíamos al principio. Así Buenas que nos tardes. vemos la semana que viene. Gracias. Gracias, Chau, Adrián. chicos. Gracias, Gracias, Juan. Bendiciones. Muchas gracias, gracias. profe. Chao, chao. Chao. Gracias, chau, Chao, chau. gracias a Chao, todos. Muchas gracias. gracias. Chau, chau. Nos vemos. Chao. Chau, chau. Saludos, profe. Genio. Gracias.